Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión número 7. Recuerden que tenemos sesión hasta el día jueves y ahí pues ya terminan las sesiones sincrónicas. No se les olvide esa parte de las sesiones sincrónicas. De ahí en adelante recuerden que este curso que estamos haciendo termina el día número 6, el día 6 de enero. Hasta ahí, pues, la plataforma les queda habilitada para subir los trabajos. Em, ya después de que cambie la hora a la medianoche, pues ahí ya no se va a tener o no van a tener acceso. Entonces les voy a recomendar que no vayan a esperar hasta último momento de pronto en subir las actividades porque pues no me es permitido recibir actividades por otro medio, que no es la plataforma, porque aquí pues tenemos las calificaciones y nos deja la evidencia cada uno de ustedes. Entonces, no se les vaya a olvidar enviar las actividades antes de que finalice el curso. Ya como estamos en la unidad 4, pues lo ideal es que usted ya tenga realizada la unidad número 3, incluyendo las evaluaciones de las 3 primeras unidades, y solo le quede pendiente pues la unidad número 4, junto con su evaluación. Eh, en este caso, si tiene algún problema, pues no se le olvide pues escribirme, decirme de pronto si se presentó algún problema en el desarrollo de las actividades. No vayan a esperar hasta los últimos días, porque pues a veces recargarse todos los trabajos hasta el final es bastante complicado y pues de pronto no les alcanza el tiempo. Entonces no se les olvide adelantarse, porque pues ya digamos que estas son las dos últimas sesiones que vamos a tener. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta todo esto que les estoy contando. Bien, como todos se acordarán, estas son las unidades que estamos llevando, en este caso la 4, es introducción a las tablas dinámicas. Esta es la primera parte que ven en el manejo de tablas dinámicas. Y estas tablas dinámicas, pues básicamente son herramientas que me permiten analizar información. Recuerden que en la sesión anterior estábamos manejando datos, estábamos haciendo filtros, estábamos haciendo otras acciones, ¿sí? Que me permiten manejar datos. Y en este caso, pues estas tablas dinámicas me permiten analizar, me permiten hacer un resumen un poquito más detallado de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de ustedes a la hora de entender todos los datos que nos pueden pasar. Los datos que nos pueden pasar pues son muchísimos. Pueden ser muchos registros, mucha información extraída de distintas partes, por ejemplo, de una base de datos. Y pues una forma muy básica de empezar a analizar los datos es con las tablas dinámicas. Eh, Se puede hacer pues muchas acciones muy parecidas eh, a otras que se manejan con tablas sencillas, pero en este caso la tabla dinámica pues tiene una ventaja bastante grande que es la forma de acomodar la información de acuerdo a lo que yo necesite observar. Entonces, eso sí me va a permitir pues analizar la información mucho más rápido. Entonces, en este caso, recuerden que siempre hay una guía. Ese documento pues me dice cuáles son los temas que tenemos en cada unidad y nos dice pues cuáles son los criterios de evaluación y bueno, unos datos adicionales que son los de las unidades que tenemos con video, por ejemplo, de los enlaces que tenemos con video, que miren que aquí aparece pues 3 videitos sobre tablas dinámicas, que sería pues bastante importante también tenerlo como material de estudio. También nos menciona que tenemos que ser la unidad número 4, que es la introducción a las tablas, y adicionalmente que tenemos que hacer la evaluación de cierre. Esa sería la última actividad ya del curso intermedio. Una vez ya finalice, se hace el cierre el día siguiente del curso y aproximadamente en unos 7 días, depende que tanto trabajo tenga el área administrativa, pues los que hayan aprobado ya reciben su certificado, ¿listo? De aprobación del curso. Entonces, en este caso es más, yo les digo casi siempre 7 días, puede ser un poco menos, pero después de que terminemos el curso, entonces por ahí el tipo 7 de enero ya se hace el cierre y
una semana más o menos después ya ustedes tienen pues el certificado. Entonces no se les olvide también que la guía es supremamente importante. Y voy a volverme otra vez aquí al curso. La otra parte, pues recuerden que son los materiales de apoyo. Aquí miren que hay unos documentos en PDF y unos videos también que se pueden generar. El taller, que es el que hay que descargar, esta es la información que debemos desarrollar, este es el ejercicio que tenemos que entregar, aquí donde dice actividad de entrega. Esa es la forma que hemos utilizado pues en todas las unidades y al final la evaluación de cierre. ¿Listos? Eso es lo que siempre hacemos pues en cada una de las unidades. Yo voy a aprovechar y bajo aquí el taller un momento. Voy a descargarlo. No sé si lo tenía por ahí a la mano, pero bueno, ahí está el taller. Les voy a mostrar un momento el taller para que lo tengan también presente. ¿Cuál es la información que tiene el taller? Recuerden que todos estos talleres siempre tienen unas instrucciones. La primera hojita es las instrucciones. Nos dice que hagan pues algunos reportes eh, con gráficos dinámicos y con algunas tablas dinámicas a partir de una fuente de datos. Por aquí está la fuente de datos. Estos son los informes que hay que realizar, los que están numerados, del 1 al 6. Nos dice que debe estar en hojas separadas. Eso es algo que ya estábamos haciendo en los ejercicios anteriores, separar los ejercicios. Y la información pues es la que está aquí. Esta información que es la que estamos, digamos, analizando. Bien. Aquí hay una ayuda en una hoja que dice códigos personalizados. Esto es un formato que se le da a algunas celdas o es una forma de escribir eh, uno de los tantos formatos que se pueden adaptar y pues también esto es como ayuda, ¿no? Ahí lo tienen cómo sería el formato. Aquí, por ejemplo, nos dice que está colocando una M cuando son valores de millones y por acá una K cuando son valores de miles. ¿Sí? Esa es una de las composiciones que tiene acá en todos estos datos. Pues es un ejemplo de formato. ¿Sí? Por aquí hay un ejemplo más sencillito en la parte de abajo. Solo el símbolo pesos, la separación de miles bueno, la separación de decimales, que es la coma, y los dos punticos que nos ocultan cifras de 3 dígitos. Por lo general, este nos ocultaría 6 ceros en este caso. Cada punto de esos nos oculta 3 ceros. Entonces aquí pues también sería como la misma forma de millones, ¿no? En la parte de arriba, si ustedes ven la fórmula que parece un poco más compleja, la M la reemplazan para los valores que les están ocultando 6 ceros o 6 cifras. Ese es un formático de ayuda para que también lo tengan presente. Bien, la fuente de datos es lo que nos importa, ¿sí? Eso es lo que estamos analizando en este caso. Entonces, por aquí voy a abrir un archivo de ejercicios eh, para mostrarles básicamente cómo es una tabla dinámica. La tabla dinámica lo que hace es mostrar una serie de datos, los que por lo general yo escoja, resumirlos porque pues pueden ser pocos, no necesariamente tenemos que pasar toda la información de un lado a otro, eso sería volver a copiar la misma tabla. En este caso solo sacamos los datos necesarios de una tabla principal, de una tabla original. Y esos datos pues es la misma información, solo que resumida en nuestra tabla dinámica. ¿Qué tiene la tabla dinámica por lo general? Cuando vemos las partes, como aparece aquí en este gráfico, siempre van a tener cabeceras como todas las tablas. Las cabeceras siempre están en la parte superior. Pues tenemos filas y columnas. Entonces eso es lo que vamos a manipular. El área de las filas, ¿sí? Que son datos que nosotros vamos a colocar dentro de las tablas. Y el área de columnas, que también lo vamos a acomodar eh, dentro de nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Por lo general, estas áreas de filas y columnas casi siempre son o corresponden a los encabezados de las tablas, ¿sí? A los datos generales y ya lo que sea valores o algún dato que se calcule eh, numérico por lo general, pues siempre va a ir aquí en la parte central. Ese va a ser como
el cálculo automático que va a hacer la tabla y que va a hacer Excel a la hora de resumir los datos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, aquí además también se va a ver unos filtros que ya ahorita los vamos a mirar. Los filtros van a quedar aquí en la cabecera del reporte. Se puede filtrar de muchas formas que ustedes ya conocen, pero pues las tablas dinámicas pues dejan ubicados los filtros en ciertas posiciones. Y lo mismo los gráficos también me dejan los filtros un poco diferentes a lo que conocemos anteriormente. Bien, voy a pasar aquí a esta hojita que se llama Data, en esta hoja de ejercicios. Es una hoja de información, ¿sí? Por aquí tiene unos filtros sencillos y el resto es información. Son como 2000 datos, básicamente. ¿Listo? Pero básicamente pues esto es información. De aquí vamos a partir. Recuerden que una de las cosas importantes de los datos es que estén llenos, que todos esos espacios que tenemos estén llenos. Y aunque no nos digan, pues toca verificar que efectivamente esta información esté digitalizada, ¿sí? Las bases de datos por lo general, pues sí me traen toda la información, pero pues yo tengo que mirar si por lo menos existe la información y no hay espacios vacíos. Eso es algo que también estábamos teniendo en cuenta eh, las sesiones pasadas, que toda esta información pues esté llena, ¿sí? En el momento en que no llenemos información, pues estos datos que de pronto necesitamos para hacer el cálculo o para hacer cálculos posteriores, sumatorias por lo general, pues no nos vamos a tener en cuenta y ahí pues lo que nosotros veamos como resumen no va a ser lo más exacto, ¿sí? O no va a ser apegado a la realidad. Todos esos datos tienen que estar llenos. Ya la coherencia que hay aquí, pues bueno, eso ya se va más a los que originen los datos y a los que eh, pues nos den la información por lo general. Entonces, estos datos que están aquí, les podemos dar, como ustedes ya conocen, un nombre de rango, ¿sí? Yo puedo seleccionar todos los datos de la tabla hasta la parte superior y puedo asignarles un nombre. Recuerden que eso de asignarles un nombre o darle un nombre al rango, pues me facilita el uso de los datos. En vez de hacer esto que si se dan cuenta, pues nos demoramos un poquito de tiempo eh, en seleccionar, pues, en vez de estar repitiendo cada rato la selección, simplemente nos referimos a un nombre. Miren que aquí en este caso, si selecciono la información, ya tiene un nombre que se llama ventas. Entonces, si no tiene nombre, pues aquí es donde se le puede colocar. Cuando lo escriban, no se le olvide presionar la tecla Enter. Si no presiona la tecla Enter, pues el nombre no queda registrado, ¿sí? Escriba el nombre y presione Enter y ahí sí ya, pues los datos que usted seleccionó ya tienen un nombre de rango mucho más fácil de utilizar. Bien, entonces aquí en esta hoja número 2, voy a seleccionar un espacio donde va a empezar a quedar mi tabla dinámica. Aprovecho a ir a la opción insertar o a la pestaña insertar en la parte superior y las opciones que están del lado izquierdo son las que corresponden a las tablas, ¿sí? Todo este grupito que dice tablas, en este caso es donde vamos a utilizar pues nuestras tablas dinámicas. Miren que este grupo se llama tablas. Y pues por un lado están las tablas normalitas, por aquí están las tablas dinámicas, ¿no? Y aquí es unas recomendaciones que siempre nos hace Excel sobre las tablas dinámicas, ¿sí? Esto es como una ayuda o una recomendación inicial. Entonces, en esta parte de iniciar están las tablas que son bastante útiles. Sin embargo, por aquí también está una opción que vamos a utilizar en la siguiente clase. Son gráficos bastante sencillos. El hecho de utilizar estos gráficos, pues, eh, digamos que es algunos conceptos bastante básicos, aunque hay unos gráficos bastante complejos de utilizar. Pero lo que vamos a ver es que aquí también nos ayuda a generar gráficos dinámicos, basados en tablas dinámicas, por supuesto. Entonces, esta opción de gráficos dinámicos es la que por lo general uno utiliza. La que está aquí no utiliza la parte dinámica, ¿sí? Se basan en tablas que ya estén creadas y en tablas pues que no, por lo general no cambian su información o no se actualizan constantemente, que es una también de las ventajas que tienen las tablas dinámicas. Bien, yo voy a presionar aquí donde dice tabla dinámica y al aparecer el cuadro
de creación de tabla dinámica, él me dice de dónde voy a obtener la información o me pregunta de dónde voy a obtener la información. En este caso, como ya tenemos dentro de nuestra hoja la información, pues es una tabla o es un rango o es un nombre de rango que ya tenemos. En este caso, pues lo llamamos ventas. Si presiono la tecla F3, recuerden que nos muestra algunos nombres que ya tenemos creados y por aquí abajito aparece la palabra ventas. Entonces yo la puedo seleccionar o la puedo escribir directamente acá como ventas. Si me acuerdo, pues cuál es el nombre de la hoja, ¿listos? Del rango que nosotros creamos. Lo otro es tener una fuente externa, otros archivos externos. Esto ya es algo más avanzado, traer información de otros orígenes fuera de mi hoja de Excel, pues también se puede hacer, se pueden traer de muchos lados, pero pues eso ya son partes un poco más avanzadas, traer información y otros elementos que me permiten pues extraer información de otros sitios diferentes, inclusive páginas web. Como voy a crear la tabla, esto es la ayuda de creación de tabla, pues la puedo crear en una nueva hoja de cálculo, él automáticamente abre una nueva hoja, o ya que estoy ubicado en una hoja vacía, pues lo puedo decir que lo cree en la hoja de cálculo existente. ¿Sí? En este caso es esta que llamé hoja 2, que automáticamente se llamó hoja 2, ¿listo? Ahí es donde va a quedar la información. Esto es simplemente decirle dónde va a quedar la información, que es ventas, y o de dónde voy a extraer la información que es ventas y dónde va a quedar que es la hoja vacía. ¿Sí? Eso es lo que básicamente nos me permite crear una tabla dinámica o iniciar a crear una tabla dinámica. Bien, hasta aquí esto es la forma en que van a ver ustedes las tablas dinámicas. Siempre va a aparecer este cuadrito, el cuadrito que ustedes están viendo del lado izquierdo. Es una tabla dinámica que, si se dan cuenta, tiene una numeración. Entre más tablas dinámicas haga, pues el número va a empezar a aumentar. Eh, mm, si usted sigue trabajando, pues en todas las tablas dinámicas se dará cuenta que ese número va a cambiar. ¿Listos? Hasta que ya usted cierre el archivo, lo guarde y vuelva a empezar, pues él empezará el conteo en la última parte que se quedó. Dice que para generar un informe, elija campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces, lo importante que hay que tener en cuenta es que las tablas dinámicas se arman de campos. ¿Sí? Y los campos, si lo quiere asimilar a la información de donde sale o la información de origen, son los encabezados de la tabla. Miren que aquí aparece del lado izquierdo, aparecen los nombres de los campos. ¿Sí? Estos son nombres de campos, bueno, hay abajo, más abajo hay un poquito más. Pero por ejemplo aparece factura, fecha, zona, ciudad, vendedor, producto. ¿Sí? Esos títulos o esos nombres de campos son los mismos que están en la parte superior. ¿Sí? Son estos mismos como encabezados. Esa parte es la que Excel pues lo llama campos. ¿Sí? Realmente el campo pues sería la información que está dentro, pero pues la información es lo que importa, solo que tiene un encabezado, en este caso de factura. Lo que usted va a utilizar en la hoja pues puede ser las facturas, puede ser por ejemplo la fecha, la zona, la ciudad de origen, la ciudad de la factura, donde se elaboró el vendedor, que de pronto elaboró esa venta, el producto que se vendió, etcétera, etcétera. Todos estos datos que aparecen aquí son los mismos que están en la tabla original. Entonces, lo único que hay que hacer es empezar a pensar eh, cómo se armaría esta tabla dinámica o con qué elementos usted armaría la tabla dinámica. Entonces, puede empezar a colocar pues, ciertos elementos que le faciliten a usted crear una tabla, ¿sí? Con los datos que usted requiere. No tiene que colocarlos todos, no es obligatorio. ¿Sí? Simplemente tiene que seleccionar los que necesite, porque pues esto es resumen, ¿no? En las tablas dinámicas son resúmenes. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí este cuadrito, que es un cuadro de checklist, y ese check, cuando yo lo presione, voy a presionar el de producto, automáticamente él agrega los productos que tenemos en la tabla original.
En este caso, los productos que tenemos, pues dice que hay un buzo, una camisa, chaqueta, falda, medias, pantalones, etc. ¿Sí? Esto es ropa o prendas de vestir y aquí ya lo está agregando. ¿Sí? Miren que automáticamente él agrega los datos en la fila. ¿Sí? Todo esto son filas y él automáticamente deja en cada fila eh, los productos. ¿Listo? En este caso. Dense cuenta que cuando yo estoy también seleccionando fuera de la tabla dinámica, las opciones que están del lado izquierdo, que estaban por acá, que nos hablan de los campos de la tabla dinámica, ya se desactivan. Simplemente es presionar dentro de la tabla y ya vuelven a aparecer los datos. Simplemente eso es un objeto que va a aparecer de acuerdo a su trabajo con las tablas dinámicas. Entonces, aquí ya tenemos uno, pero pues mostrar esta información no nos dice nada. ¿Sí? Por ejemplo, le podemos colocar la ciudad, por ejemplo, ¿sí? O una zona de venta de sus productos, si lo podemos seleccionar. ¿Sí? Él aparece ya con un check, ¿listo? Y en este caso, miren que cada uno de los elementos mm, tiene 3 zonas. Digamos que estas son las zonas que están en la hoja original y aquí aparece centro, norte, sur. Y cada uno de estos elementos apareció también en la fila. ¿Sí? Para cada uso, pues cada uso se puede vender en cualquiera de las 3 zonas. Sin embargo, esta forma de mostrar las cosas no es, de pronto no es tan chévere, de pronto usted dice, no, pero ¿para qué repetimos tanto centro, norte, sur? Mire que lo estamos repitiendo para cada uno de los productos. Entonces, simplemente lo que se hace es ubicar eh, en la parte inferior todas estas opciones, ¿sí? Que hay una opción de filtro. Miren que las filas están ubicadas en la parte inferior y tienen a producto y a zona. Por supuesto, si usted ve la gráfica del lado izquierdo, uy, se me fue esto, del lado izquierdo, usted se dará cuenta pues que las filas están con los productos y la zona donde se vendieron esos productos. Esto se puede manipular, ¿no? Aquí están las columnas y otra opción que son los valores. Los valores para los que detallan aquí el símbolo de sumatoria, pues es el cálculo que se hace automáticamente. Entonces, lo que yo coloque aquí en este espacio de valores, básicamente lo que va a hacer es una suma, ¿sí? De esos valores que yo coloqué ahí. Vamos a reubicarlo. En este caso, la zona no me gusta ahí, no me gusta que esté en las filas, simplemente voy aquí donde dice zona, en la parte inferior de filas, y la selecciono y la arrastro a columnas. Entonces, miren que las zonas ya pasaron eh, eh, a los encabezados de esta tabla, ¿sí? Miren que aquí está la zona centro, la zona norte, por aquí hay una zona oriente y una sur. ¿Sí? No hay datos porque no le hemos colocado nada de datos, pero ya tenemos una especie de tabla organizada con los productos en las filas y las zonas en las columnas. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una tabla organizada. ¿Qué nos hace falta? Los datos, lo que vamos a calcular. Entonces podríamos calcular, por ejemplo, valores. En este caso, este que dice valor total, lo podemos inclusive seleccionar con el clic izquierdo y arrastrar hasta el cuadro que dice valores. ¿Sí? Ahí lo podemos soltar y él automáticamente hace una suma de esos valores. Una suma teniendo en cuenta los criterios eh, de estos elementos que están aquí, de los productos, ¿sí? Y separado por las zonas que le colocamos en la parte superior. Entonces, él hace todos estos cálculos basado en estos criterios de las filas y las columnas. Y no lo tuvimos que hacer. Básicamente lo hace automáticamente. Él hace la sumatoria solita. ¿Sí? Claro, que ya nos pongamos a verificar si ese valor pues ya nos toca ir a hacer algo más manual eh, o con alguna fórmula en la otra tabla, pero pues esto es básicamente la sumatoria y el cruce. Entonces ellos ya tienen calculado todo esto pues para que no haya problemas. En este caso donde no haya datos, porque de pronto en la zona centro, que es esta primera columna, no se vendieron estos productos, pues él no coloca datos. Miren que aquí no hay ningún cálculo. ¿Sí? Si fuéramos a buscar en la tabla original
filtráramos por centro y filtráramos por este producto, pues nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna venta. Eso es lo que podemos ir a mirar, por ejemplo, en estos datos. Por eso es que están estos filtros acá. Miramos, por ejemplo, la zona centro, ¿no? Y miramos a ver si hay un producto como el que estamos viendo, o el que estábamos viendo aquí en la tabla, que es medias o pantalón. Miren que aquí también hay un error de estos dos datos, pero medias, por ejemplo, no se vendieron. O sea que aquí el filtro de producto pues no me va a incluir medias. Miren que aquí no hay nada. No me está incluyendo nada porque pues no hay ninguna venta de medias en este caso. Si se dan cuenta, voy a quitar este filtro. Si se dan cuenta, los errores que nosotros tengamos en la parte original de los datos también se reflejan en las tablas dinámicas. Se extrae la información de una tabla original, o sea que si la tabla original la dejamos con errores, pues también nos trae los errores. En este caso, miren que ahí hay dos pantalones, uno con tilde y otro sin tilde. Y esta sí, acuérdense que es una de las cosas que más tiene en cuenta Excel. Él sí diferencia ese tipo de cosas. De pronto en muchas acciones no diferencia las mayúsculas de las minúsculas, pero en este caso las tildes sí son, sí se diferencian en las operaciones. En este caso, mire que este valor de 450.000 de la zona norte me quedó solo, ¿sí? Pero es porque hay una falla en los datos originales. Bien. ¿Qué podemos hacer en este caso? Por ejemplo, buscar esos productos, los dos de pantalón, de pronto ver cuál es la mayoría, en este caso los que tienen tilde. Voy a quitar el que tiene tilde. Y miren que aquí aparece el pantalón solito sin tilde, ¿sí? O el producto pantalón sin tilde. Voy a colocarlo aquí un momentico con tilde. ¿Listo? Voy a borrar el filtro. Miren que aquí ya aparece solo un pantalón. Y en la hoja de datos hay algo muy importante. Hay que actualizar los datos. Esto es una tabla dinámica que se actualiza también, pero en este caso, como acabamos de hacer el cambio, pues yo debo actualizar. ¿Sí? Entonces voy a presionar clic derecho sobre la tabla y voy a buscar una opción que dice actualizar. ¿Ven? Y ahora sí, miren que pantalón ya aparece pues con la corrección que le acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces hay que también fijarse en ese porque los datos pues ya saben que al digitar los datos nos podemos generar algún error simplemente por una tilde y ahí es donde cambia todo. ¿Sí? Ese es el pequeño problema de digitar datos. Bien, en este caso ya tenemos una tabla, ¿listo? Ya tenemos una tabla organizada, ya organizamos un resumen, aunque no se vea de la mejor forma, pues esto es un resumen. ¿Sí? Si lo seleccionamos tenemos los datos del lado derecho que podemos cambiar. En la parte superior están unas herramientas que me permiten analizar la tabla dinámica. Estas, por supuesto, las van a utilizar más adelante, ¿sí? En cursos más avanzados. Y aquí pues nos sirven para hacer varias cosas adicionales ya con los datos generados. Mm, ahorita les muestro, por ejemplo, bueno, con la parte de gráficos les voy a mostrar de segmentación. Por aquí hay unos cálculos que se ven en avanzados. Que se pueden hacer adicionalmente. Se pueden crear aquí más cálculos fuera de los que se crean aquí de sumatorias, bastante sencillos, pero se pueden hacer más. Inclusive se pueden hacer fórmulas. ¿Sí? Si ustedes ven aquí el símbolo, eh, está la f de x, que ese es el símbolo que se utilizan para funciones. ¿Bien? Entonces ahí es donde se pueden hacer pues muchas más cosas con las tablas dinámicas. Por aquí hay una pestaña que se llama diseño. Eh, si la parte de diseño, pues, que nos muestra aquí, usted la va a variar, pues recuerden que aquí hay varias opciones de colores, de formas, de las tablas y que pues podemos ir organizando de acuerdo a lo que necesitemos. La parte de diseño es bastante útil a la hora de darle un formato, pues, bastante simple, pero pues que de pronto siga los estándares de la empresa. ¿Sí? O sea, de pronto los estándares son de color azul la información o las tablas, entonces pues, bueno, el formato nos sirve ahí. Esos son datos que aparecen aquí, fuera de algunas opciones también eh, que nos pueden funcionar también para adaptar las tablas. Por ejemplo,
Si ustedes ven aquí en la parte de diseño hay una opción que se llama totales generales, ¿sí? Y puedo activar o desactivar los totales. ¿Cuáles son los totales de los que estoy hablando? Esta columna que está aquí es un total general, ¿sí? Que él saca automáticamente basado en los datos de la fila. Entonces, si usted mira, por ejemplo, la fila buzo, estos datos que están separados por las zonas, él le hace un total general, ¿sí? Él llega y hace una sumatoria aquí de todos los datos que encuentren para uso. Y lo mismo lo hace en forma de columna. Entonces, este total general, mire que también lo termina totalizando al final. Hace un total, pues, también basado en la columna. Entonces, estos totales generales los adiciona siempre que manejen datos en la tabla dinámica. Mucha gente, pues, no los necesitará. Por eso es que aquí en totales generales, pues, uno los puede desactivar y simplemente me queda la información de la tabla, la que yo estoy organizando. De pronto yo no necesito totales para mostrar, ¿no? O no me voy a basar en esos totales para hacer otras cosas. Entonces, con esto ya información, eh, ya tengo pues la información que necesito para resumir o analizar. Bien, estos datos pues a veces son pocos o son pocas las herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, en diseño, no es que sean muchas. Sin embargo, recuerden que las tablas cuando yo presiono clic derecho, pues también me muestran otras opciones, ¿sí? Y hay unas opciones de las tablas dinámicas que también pues les pueden ser útiles. Por ejemplo, aquí hay una opción con clic derecho que se llama opciones de tablas dinámicas. Estas opciones de tablas dinámicas tienen varios elementos que podemos modificar. Por ejemplo, aquí donde dice totales y filtros, miren que me dice mostrar totales generales de las filas y mostrar totales generales de las columnas. Digamos que lo que habíamos desactivado ahorita, pero también pues existe la opción, ¿no? Permitir varios filtros de campo. Los filtros recuerden que son los que ponemos en la parte superior. ¿Sí? Aquí hay varias opciones que podemos manipular, ¿sí? En este caso. Aquí sí les voy a recomendar que como esto es información y son valores, pues nos toca rellenar todos esos espacios vacíos y aquí hay una opción que dice para celdas vacías mostrar. ¿Sí? En este caso, como sabemos que son valores, pues no vamos a dejar todo vacío, sino vamos a mostrar un 0. ¿Sí? Entonces, cada vez que le vea que hay algo vacío, que no se hizo la sumatoria o que no había datos para hacer la sumatoria, pues en vez de dejarlo vacío lo vamos a colocar con un 0. ¿Sí? Entonces, esas opciones de tabla dinámica pues también son útiles para hacer ese tipo de cosas. Voy a presionar aceptar y miren que aquí donde había espacios vacíos ya me aparece ceros en este caso. Muchos de los cálculos pues sí incluirán ceros, pero pues importante tenerlos escritos, ¿sí? No dejar vacía la información. Así como estos datos que les acabo de mostrar. Eh, también hay unas opciones que me permiten hacer pues operaciones matemáticas o mostrar ciertos valores. Estas herramientas de valores eh, son bastante importantes más adelante. Van a ver que puedo cambiar los valores numéricos, por ejemplo, a porcentajes, ¿sí? Y empezar a mostrar pues los datos en porcentajes porque pues de pronto al graficarlos eh, no es tan chévere graficar pues unos datos tan grandes, unos números tan grandes, sino básicamente pues lo que graficamos se termina siendo porcentajes. Entonces aquí van a haber varias que son bastante útiles o varias opciones que son bastante útiles también tener en cuenta. Para eso pues los formatos de estas celdas sí se pueden manejar de forma básica. Recuerden que el manejo de estos formatos o del formato de estas celdas nosotros lo manejamos en la pestaña de inicio, ¿sí? Y tenemos esta opción de número, ¿sí? Para poder manejar el formato. Entonces, si esto es, por ejemplo, una moneda, pues perfectamente lo podemos pasar todos esos datos a moneda. Y ya aquí me va quedando un poquito mejor estructurada la información, ¿sí? Aquí es donde pues me tengo que centrar inicialmente con los datos de las tablas dinámicas. De pronto no necesito los decimales, pues ya saben que se los podemos retirar. De pronto este formato, pues necesito un formato personalizado.
Entonces le podemos modificar el formato, lo podemos personalizar, que es la parte inferior de todas estas opciones. Y este formato le puedo quitar, por ejemplo, de a 3 cifras, o ocultar más bien, no es que quitar realmente, es más ocultar. Y le puedo colocar, por ejemplo, un punto para ocultar 3 números. Y el segundo punto oculta los otros 3. Miren que la muestra eh, queda en 127, que es el primer buzo que aparece en la zona centro. Realmente ese valor es 127.296.000. Cada uno de los puntos lo que está haciendo es ocultar 3 cifras. Por supuesto, esto redondea, ¿no? Si nosotros tenemos un valor en algún momento que estemos ocultando, él lo que termina redondeando. ¿Listo? En este caso, él redondea hasta 127. Y cuando yo aplique este formato, que estoy modificando, un formato bastante sencillo que ya estaba, simplemente le agregué estos 2 punticos. Al presionar aceptar, miren que toda la información de la tabla eh, ya ocultó varias cifras, ¿sí? En este caso 6. No es que se hayan perdido, si ustedes se dan cuenta, cuando yo me ubique en cualquier valor en la parte superior, aparecen los datos. ¿Listo? Ahí aparece que esto es 146.655.000 y lo redondeó a 147. Lo redondeó hacia arriba. Entonces, estos datos pues ya no se ven tan grandes en este caso. Pero todo esto lo hicimos con el formato normal o con las opciones de formato que tenemos en la pestaña de inicio. Pues esos son como los primeros pasos que uno tiene que hacer con las tablas dinámicas. ¿Sí? Organizar la información y que la tabla pues quede un poquito mejor organizada. En este caso, los datos, si nosotros quisiéramos de pronto organizar algún otro dato o agregar otro dato a la tabla, se puede hacer, no hay ningún problema. Después de organizar todo esto, igual se puede modificar la tabla y yo puedo agregar, por ejemplo, la ciudad a las columnas. Voy a agregar la ciudad a las columnas. Y miren que él colocó unas ciudades en la parte inferior debajo de las zonas. ¿Sí? Las ciudades de pronto que corresponden a cada una de las zonas. Entonces, cada uno de esos elementos se puede ir agregando y él pues hace la separación de los cálculos. Miren que aquí ya los valores son un poco más pequeños, pero si reducimos centro con este símbolo más que tenemos, menos que tenemos acá, miren que él ya nos vuelve a mostrar otra vez el 127. Recuerden que el agrupamiento que deseamos en la unidad número 3, pues tenía estos símbolos más y menos. Y lo que está haciendo aquí es agrupar y desagrupar. En este caso, el campo adicional que le colocamos, que es el de ciudad. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya lo tenemos como estaba originalmente, pero si yo lo quiero ver, pues la zona y la ciudad, simplemente lo amplío y ya veo pues algunas ciudades relacionadas. ¿Listo? Entonces, esto también es bastante importante tenerlo en cuenta. Si yo no quiero ciudad ahí, pues simplemente la selecciono y la arrastro fuera, ¿sí? Y al soltar, pues él ya me quita las opciones. Miren que aquí ya quitó los símbolos de más que teníamos ahí para agrupar y desagrupar. Entonces, esta es la parte dinámica, que yo puedo organizar mis tablas como yo quiera. Simplemente es pensar pues qué es lo que voy a mostrar inicialmente, que eso es digamos que lo más complicado de las tablas dinámicas es empezar a mirar, bueno, qué datos voy a mostrar y esos datos pues son los que tengo que ir a agregar a la tabla. ¿Sí? Si voy a pasar todos, pues eso no tiene razón de ser. Pues más bien muestro la tabla original, pero las tablas dinámicas pues sí se pueden organizar a nuestro gusto y podemos empezar a cuadrar pues cosas un poco más fácil. ¿Listo? Para que lo tengan presente, esto ya es un resumen eh, basado en solo 2 datos de toda esta información que teníamos anteriormente, en productos y en las zonas donde se vendieron esos productos. ¿Sí? Estas son las ventas totales. Recuerden que esto es una de las opciones que sumo automáticamente, los valores totales. Bien, esos son elementos que hay que practicar un poquito. Sin embargo, pues también podemos colocar, por ejemplo, filtros. Voy a colocar aquí la misma ciudad que estábamos utilizando ahorita, pero la voy a colocar en filtros, en el cuadrito que está en la parte inferior. Miren que aquí en la parte superior de la tabla o arriba de la tabla
él colocó el campo ciudad, que es el que estábamos colocando de filtro, y aquí en este momento, pues, digamos que no hay un filtro. Están todos, o se están mostrando todos los datos. eh, no significa que no se pueda hacer filtro. Aquí si yo reduzco, por ejemplo, a una ciudad cualquiera el filtro, pues los valores inmediatamente cambian. Entonces, automáticamente uno puede ver que el filtro también está aplicado eh, en la parte superior. ¿Listo? Eh, recuerden que ese embudo es el de filtro. Si no lo ve ahí en esta parte, con la tabla dinámica seleccionada, miren que aquí al lado de ciudad también aparece el filtro. Entonces, allá a la derecha también aparece el filtro. Entonces, estos datos pues igual también se pueden filtrar en el caso de que lo necesite. Bien. Aquí puedo volver a colocar todos y otra vez pues vuelve mi información a la forma original que lo teníamos. Bien. En este caso solo con productos y columnas. Bueno, el filtro que está en la parte superior. Bien, entonces, esta información es la que ustedes van a manipular. Les voy a recomendar que si esta es la tabla que ustedes tienen, cuando la filtren, vamos a suponer que aquí tenemos un filtro de, bueno, utilicemos este filtro que está aquí de filas. Digamos que filtramos abuso, ¿sí? Miren que hasta la fila 11 o la tabla dinámica va hasta la fila 11, ¿sí? Lo que pasa es que aquí la tenemos filtrada y solo estamos viendo pues la fila número 5. Cuando agreguen más tablas, que eso es otra de las cosas que a veces terminan haciendo, agregando más información o más tablas dinámicas, no la vayan a hacer encima de ese espacio. Recuerden que el espacio llega hasta la fila 11. Hasta aquí llega el espacio, hasta la 11. ¿Sí? Voy a colocarle un color. Entonces, puede ser que en algún momento ustedes filtraron la información, ¿sí? Ya parece que la información no llega hasta 11, ¿sí? O hasta la fila 11, y de pronto usted agrega una tabla adicional. Digamos que usted agregue una segunda tabla. Entonces voy a insertar una tabla. Eh, el origen es ventas. ¿Sí? Y ahí agregamos una tabla dinámica. Miren que aquí aparece tabla dinámica número 5. Supongamos que vamos a colocar aquí, bueno, coloquemos otra vez producto, pero esta vez coloquemos vendedor en columnas y volvamos a colocar aquí las unidades. En este caso vamos a utilizar los valores unitarios de las ventas, la cantidad de que vendió cada uno de los vendedores. Bien, entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a quitar el filtro de la parte superior y miren que aquí ya me aparece un error. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que no se puede superponer la tabla dinámica sobre otra tabla dinámica. Entonces, realmente la que está dando problema pues es la segunda tabla dinámica, ¿sí? Porque yo la coloqué encima eh, de donde está de donde debería estar el espacio de la tabla inicial que creamos. Entonces aquí no me va a dejar quitar el filtro y ahí voy a quedarme frenado. ¿Listos? Entonces, ojo con eso porque crear una tabla encima del otro, pues no les va a funcionar. ¿Sí? Les va a generar errores. Más adelante se van a dar cuenta que a varios de sus compañeros les van a salir errores. ¿Bien? Si yo le doy espacio, entonces ahí sí ya puedo borrar el filtro y perfectamente ahí están las dos tablas dinámicas. Y a veces se utilizan pues bastante tener varias tablas dinámicas al mismo tiempo, ¿no? Para generar, por ejemplo, gráficos dinámicos de cada una de las tablas. Entonces, esto ya es la forma en que ya veríamos dos tablas dinámicas. Pero no se les olvide que no las vayan a colocar una encima de la otra, porque lo mismo pasa a veces con tablas que son muy anchas y ocupan muchas columnas. Entonces, déjenlas sin filtrar, miren hasta dónde llega esa tabla, ¿sí? Hacia la derecha, por ejemplo, hacia las columnas, y ahí sí, pues ya inserten otra tabla adicional. ¿Listo? Ese es uno de los errores que por lo general terminan sucediendo cuando manipulan las tablas dinámicas, que pues colocan una encima de la otra. ¿Sí? Y desafortunadamente, pues eso no les funciona. Cuando ya creen estos elementos, ya pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, insertar gráficos. Los gráficos a veces es lo más
importante de estas tablas dinámicas, los gráficos dinámicos, porque pues ver información de esta forma y mostrarla no es tan chévere. Entonces hay gente que analiza los datos, sí, para él mismo analiza los datos ahí como los estamos viendo, pero para otras personas sí toca mostrarlos de forma gráfica. Entonces ahí sí es cuando vamos a insertar un gráfico dinámico. ¿Sí? El que nos recomiende, pero en este caso es un gráfico dinámico. O el que nosotros querramos mostrar de acuerdo a los gráficos, pero pues lo que generaríamos es el gráfico dinámico a partir de esta tabla. Y ahí sí vamos a mostrar pues la información eh, de otra forma, ¿no? De acuerdo a esa tabla dinámica. Bien. Lo siguiente es también acordarnos, voy a pasarme aquí a la hoja de datos número 2. Recuerden que esto de ver información lo podemos crear con una información y un rango, un nombre de rango, ¿sí? De aquí del lado izquierdo tengo una tabla que le puedo poner un nombre de rango. Vamos a seleccionarla. Aquí tiene data 1 o yo le puedo decir a esto que se convierta en una tabla. ¿Sí? Recuerden que pues, si yo presiono control T, me dice dónde están los datos y me dice si quiero crear una tabla. Realmente aquí ya del lado izquierdo ya lo hice, pero pues aquí le podemos decir que se cree una tabla eh, de esta información. Y cuando genere la tabla, miren ya la forma en que él debe aparecer. Recuerden cuál es la ventaja de esto. El rango no va a cambiar. Si yo agrego aquí un dato adicional, vamos a suponer que vamos a agregar este otro dato. Y pongámosle aquí un porcentaje. Este dato que estamos agregando, voy a colocarle aquí un color. Este dato no hace parte del rango. ¿Sí? Recuerden que este dato, el rango llega hasta aquí, hasta este dato que es el 76. Voy a colocarle aquí otro color. Mientras que el que agreguemos aquí en la parte inferior, pues no es parte del rango. ¿Listo? Ojo porque eso sí pasa con esos rangos. En las tablas que nosotros creamos, en las tablas estructuradas, si yo empiezo a escribir, ¿sí? Solo con escribir un solo dato, él ya amplía el tamaño de la tabla. Entonces, él sí ya va a incluir este espacio adicional. Y eso también es importante porque, pues, recuerden que ese es el origen de datos. Entonces, usted lo puede sacar de una tabla, el origen de datos, o lo puede sacar de un rango. Pero acuérdense que a la hora de actualizar los datos, pues ahí ya tenemos un pequeño problema. ¿Listo? Entonces, todo esto ya hace parte de la tabla. Vamos a mirar la diferencia. Entonces, en este caso, voy a decirle a vamos a crear una hoja por aquí nueva. Listo. Voy a decirle que inserte una tabla dinámica a partir de este rango. Voy a seleccionar un momento el rango. Se llama Data 1, creo que era. Data 1, me parece. Bueno, vamos a colocarlo por aquí. Voy a insertar una tabla dinámica a partir de el nombre Data 1. Miren que por aquí aparece. ¿Listo? Aceptar. Voy a agregarle, por ejemplo, producto. Pongámosle una categoría y miremos las ventas. Bueno, ese es un dato que aparece ahí. Cambiémosle categoría a las columnas. Listo. Es un dato ahí que aparece. Miremos la información de la tabla dinámica generada pues a partir de la tabla estructurada. En este caso la tabla estructurada, ya les muestro cómo se llama. Aquí en diseño de tabla dice el nombre, se llama productos TD. Entonces voy a generar una tabla dinámica. Tablas dinámicas. Eso se llama productos TD. ¿Listo? Él me genera los mismos datos. Voy a colocarle productos, categoría y ventas. Los mismos tres campos que estamos utilizando. Aquí dense cuenta la diferencia. Miren que aquí el total general eh, es mayor que el dato que tenemos acá, ¿sí? Que este total general.
¿Por qué? Pues acuérdense que aquí tenemos una pequeña diferencia de un valor que no lo está tomando en esta celda amarilla, mientras que aquí sí está tomando el valor porque le amplía el rango de la tabla. Entonces, ahí ya varían los datos también. Entonces, tengan en cuenta ese comportamiento de dónde sacan la información porque pues les va a variar las tablas dinámicas. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, de dónde salen los elementos. Voy a agregar otro valor aquí. Inventémonos uno por aquí. Bueno, copiamos información por aquí. Repitamos. ¿Listo? Aquí está cambiando el valor de sillines con 3100. Con un valor de 3100. Por aquí está la tabla de abajo. Sillines está en 8000. Y si yo le digo actualizar, pues miren que ya cambió el 8000. ¿Sí? Y se actualizó. Entonces, no tuvimos que definir otra vez el rango, no tuvimos que, sino simplemente agregar la información y al actualizar la tabla dinámica, pues ya actualizó los valores como son. Entonces ahí ya no tenemos peligro de que la información se nos vaya a quedar por fuera. Miren que esta información es la que no actualizó. Por supuesto, todo lo que haya hacia abajo tampoco va a actualizar. ¿Listo? Entonces acuérdense de esa partecita también que es bastante importante. Lo siguiente ya saben que lo pueden hacer con clic derecho, opciones de la tabla. ¿Sí? Aquí para celdas vacías mostrar un 0 y aceptar. Lo siguiente que uno hace pues es empezar a organizar el formato de los datos. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí rápido. Eh, por ejemplo, en la parte numérica. Aquí para la parte numérica o con este formato de contabilidad, pues él no tiene en cuenta el 0. Se lo voy a quitar un momento. Para que se den cuenta pues que ahí se aparecen los ceros. ¿Sí? Entonces, esa es también pues toca tener en cuenta los formatos que se apliquen. Pongamos una moneda. Miren que aquí en el formato moneda sí tiene en cuenta los ceros, inclusive los decimales. Lo otro que yo puedo estar modificando que es, por ejemplo, en cualquier tabla, todas estas, la parte superior, aquí donde dice etiqueta de filas, eh, de pronto no es que sea muy chévere ver etiqueta de filas. eh, Estos son, supongamos, productos, entonces pues yo empiezo a cambiar aquí productos. ¿Sí? Y ya empiezo a, pues, a cambiar varias de las etiquetas que aparecen acá. ¿Sí? Pongámosle aquí, en vez de etiquetas de columna, coloquémosle categorías. ¿Sí? Y ya podemos empezar a cambiar pues también la estructura de nuestra tabla, que es bastante importante antes de generar cualquier otra cosa, de hacer cálculos o de hacer gráficas. Si esta información no es la que corresponde o hace falta, recuerden que también usted puede empezar a agregar pues otros elementos. En este caso le estoy agregando un año o el año como filtro. Miren que aquí, aunque está muy pegado de la otra tabla, voy a insertar un ratico, una fila. Aquí ya aparece pues el filtro por año y usted perfectamente pues puede eh, efectuar filtros, ¿sí? Con información y él también pues empieza a acomodar los datos eh, basado en los filtros. Voy a quitar el filtro un momento para que vean que otra vez él vuelve a mostrar ese tipo de elementos. Los filtros son un poquito complicados porque, vamos a ver un momento, voy a aplicar 2015. A veces cambian los daticos y pues se cambian todas las columnas completas. Vamos a cambiar a 2016. Bueno, aquí no cambió mucho. 2017. ¿Sí? Los datos se varían un poquito por el tamaño. ¿Sí? Pero pues ese filtro hay que tener un poquito de cuidado. Es más por la forma en que se muestra la tabla. Nada más. ¿Bien? Entonces, esto es información que es importante tenerlo en cuenta. Eso es el primer alistamiento que van a tener que hacer con las tablas dinámicas. Lo más importante de las tablas dinámicas, como les decía, es pensar qué es la información que van a mostrar. ¿Sí? Usted puede colocar la información que quiera, pero si esto no le permite hacer cálculos que usted pueda entender, ¿sí? O hacer un cruce que usted pueda resumir información para mostrarla, pues de esto no le va a servir nada. El hecho de seleccionar todos los campos, eso no nos va a permitir hacer muchas cosas. O no nos va a permitir entender la información que está internamente. Entonces, aquí sí hay que pensar mucho qué es lo que usted quiere mostrar. Si usted quiere hacer el cruce de productos con las categorías, o si esto no me va a mostrar realmente lo que yo quiero mostrar y necesito en vez de categorías clasificación.
¿sí? Voy a quitar un momentico esta suma ya. Se me fue como muy grande. Suma de ventas, clasificación. Bueno, hay información que ustedes, si se dan cuenta, pues no vamos a poder utilizarla o no vamos a poder entenderla muy fácil. Entonces, aquí es donde usted puede colocar cualquier campo, pero a la hora de mostrar la información, pues no la va a entender mucho. Entonces, depende cómo usted organice las cosas. Ahí sí es donde va a tener usted pues ciertos datos que puede mostrar y los puede entender. Muy básicos de pronto. Miren que aquí solo estamos mostrando productos y la suma de los productos. Una tabla muy, muy básica. ¿Sí? Y básicamente pues esta es la información que podríamos graficar. Muy sencilla, mire, dos, fila y columna nomás. Mientras que aquí pues ya tenemos una información un poquito más compleja a la hora de mostrar qué son los productos y los accesorios o las categorías, en este caso, eh, de productos, ¿sí? Que podemos también mostrar. Dos tablas pues muy diferentes que nos van a mostrar información diferente. Eso es lo que hay que pensar siempre en una tabla dinámica. No es solo generarla, sino mostrar, mirar qué es lo que necesitamos resumir o analizar. En este caso puede ser que estemos analizando eh, un comportamiento, ¿no? No es tan visible aquí en los datos, ¿sí? En los datos numéricos a veces es más visible la información con gráficos y ahí sí ya podemos ver, por ejemplo, comportamientos. ¿Sí? Ya depende también del gráfico que podamos observar. Pues esta es la creación entonces de las tablas dinámicas. Bastante sencilla, sí tiene muchas cosas que hacer, pero pues ahorita no es que estén haciendo pues muchas cosas con las tablas dinámicas y muchos cálculos adicionales, pero sí se pueden hacer bastantes cosas con las tablas dinámicas. Cuando vayan a crear tablas dinámicas, también recuerden que está eh, la página del fabricante. La página del fabricante me muestra algunas cosas básicas para crear tablas dinámicas, nos muestra los pasos, ¿sí? Dónde se pueden crear tablas dinámicas o en qué versiones. Y en la parte superior me muestra cuáles son las versiones compatibles con tablas dinámicas. Miren que se puede hacer en otros sistemas operativos, en macOS. Eh, digamos que la versión que ustedes tienen en el correo también tiene un Excel en línea. Entonces, ese Excel también pues me genera tablas dinámicas, pero casi siempre utilizamos es el que está instalado. Entonces, el que utilizamos en Windows pues tiene más opciones, digámoslo así. Aquí están los pasos para crear. Miren la tabla donde le decíamos que cuáles son los datos de origen y dónde me va a crear la tabla. Miren que aquí está el botón insertar o el ejemplo de insertar. Y la creación de tablas, pues lo importante es tener en cuenta los datos que vamos a agregar, los campos, ¿sí? Que inclusive nos dicen recomendaciones. Mire que aquí dice, los campos seleccionados se agregan a sus áreas predeterminadas. Los campos no numéricos, ¿sí? Se agregan a las filas, ¿sí? Las jerarquías de fecha y hora se agregan a las columnas y los campos numéricos se agregan a valores. Ahí ya me está diciendo que por defecto, cuando yo agrego algo en Excel, vamos a mirar aquí un momentico, pues él tiene una forma de agregarse automáticamente a columnas, a filas o a valores. Miremos un momento aquí esta hoja y vamos a agregarle a esta una fecha. Y miren que le está agregando automáticamente las fechas en esta posición. Ya él la está analizando. No significa que esa sea la posición que de pronto querramos, pero él automáticamente las deja en una sola posición. Ahí la voy a quitar otra vez. Probemos aquí. Probemos un campo que tenga fecha también. Aquí recuerden que la fecha me puede estar aumentando el tamaño de las filas, entonces aquí me saca un error. Fecha no le vamos a poder agregar, pero sí le podemos agregar, por ejemplo, eh, pongámosle un vendedor a columna a ver si no lo, bueno, aquí sí ya lo podemos agregar. ¿Listo? Los vendedores por zona. Mire que aquí ya tenemos zona centro y tenemos 4 vendedores por esa zona. Lo agregamos a columnas y pues el
lo colocó ahí automáticamente. Bien. Entonces, esos son elementos que hay que pensar primero. Rellenen los datos, no se les olvide rellenar los datos, denle en formato a los datos desde el principio. No los dejen en estos formatos básicos porque a veces la forma de escribir es muy larga y no la vemos. Esta forma es una abreviación del número que realmente debería estarnos mostrando. Hay datos que para los gráficos no sirve que queden vacíos. ¿Sí? Esto me afecta, por ejemplo, los gráficos o me afectan los cálculos y esta parte vacía pues no debería quedar tampoco. ¿Sí? Si estos son números, si estos son porcentajes, es mejor dejarlo con los símbolos de números, de porcentajes, según corresponda. ¿Listo? Para que pues más adelante en los gráficos pues también quede un poco mejor. Entonces, esos son los primeros pasos que hay que dar con las tablas dinámicas. Pensar qué voy a mostrar, tener en cuenta todos los datos de dónde vienen, llenar los daticos aquí si hacen falta, colocarles el formato. ¿Sí? Si esta parte de etiquetas de fila no le gusta a usted, recuerden que eso se puede modificar. ¿Sí? Se le puede colocar el nombre que sí corresponda. ¿Sí? Si estos totales generales usted no los necesita, también los puede quitar. Esto es, esto es automático en la tabla dinámica. En la tabla dinámica se pueden hacer otras cosas y pues una de las cosas es quitar estos totales. No necesariamente necesito esos totales siempre. ¿Sí? Para algunas gráficas sí se necesitará el total, pero eso ya pues lo hará más adelante en un curso avanzado. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre la creación de las tablas dinámicas. Si alguno de pronto tenga alguna pregunta, alguna duda. La creación es bastante sencilla. Lo complicado es pensar qué información vamos a mostrar, ¿sí? O qué nos están pidiendo, ¿sí? Gracias, Carolina. Sí, digamos que lo que hay que pensar es en qué quiero mostrar o qué quiero resumir. Eh, Al final esto se puede poner también colocar para mostrar, sí. Esto se van a dar cuenta que al generar, por ejemplo, gráficos dinámicos, la gente lo que va a hacer es empezar a colocar los gráficos encima de las tablas, ¿sí? Cambiarles, por ejemplo, el tamaño, ocultar los datos de las tablas y mostrar solo la parte gráfica. Eso es lo que van a terminar haciendo. Y la gente pues termina haciendo solo gráficos, ¿sí? Oculta las tablas dinámicas en la parte de atrás. No significa que se eliminen, porque ese es el origen de los datos de este gráfico. Y usted simplemente muestra aquí los gráficos y empieza pues a mostrar solo gráficos y empieza a mostrar comportamientos en forma gráfica. Esa es otra forma de análisis de las tablas dinámicas que tenemos. Miren que aquí solo está mostrando los datos que trajimos, ¿sí? Y los comportamientos que tienen por cada una de las zonas. Entonces aquí el análisis es mucho más fácil de tener en cuenta, porque ya pues tenemos una gráfica mucho más fácil de entender que estos datos que tenemos acá atrás. De pronto no es tan fácil entender números, pero sí es más fácil entender gráficos. Por eso es que las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos sí los van a ver eh, muy relacionados entre los dos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Mientras que yo voy mirando aquí la asistencia. Voy a mirar aquí dónde están, se me perdieron los participantes. Aquí está. Por aquí está Carolina. Daniel ya, Germán, Derby ya está, Jacqueline ya está, José también, Marco por aquí, Paul también, Rodrigo también y Estefan. Listos, por aquí ya tenemos entonces todos los que estaban asistiendo. Les voy a recomendar entonces que, como ya estamos finalizando, por favor me envíen los talleres que hacen falta. Recuerden que ya hasta la unidad número 3 ya deberían estar los talleres y la evaluación. Si no, pues no se les olvide enviar lo que le haga falta. Los que van pues bastante atrasados y les recomiendo que se pongan al día. Ya solo nos queda pues la siguiente sesión, que es prácticamente la de finalización, y hasta el jueves de la otra semana, ¿sí? Hasta el jueves 6 de enero.
Ahí ya acuérdense que a partir de esa fecha ya no puedo recibir ningún trabajo, pues porque la plataforma no les deja acceder a los envíos, ¿sí? Entonces toca adelantar en esta semana que nos queda todo lo que nos haga falta para finalizar nuestro curso. Bien. Entonces recuerden actualizarse, recuerden hacer las actividades que hacen falta, mirar qué les hace falta, ¿no? Y bien juiciosos y pues, adelantarse en estos raticos que hacen falta. Cuéntame, ¿alguien me decía? Profe, yo estoy presente, Jacqueline Berrueto. Jacqueline, yo no te había colocado por aquí. Ah, no, no te había colocado. Listo. Ya te coloqué ahí. Bueno, ¿listos? Entonces no se vaya a olvidar hacer esas actividades. La asistencia es una cosa y las actividades son otra. Entonces, acuérdense que nosotros terminamos calificando son las actividades. ¿Listo? Aunque para nosotros es importante también la asistencia, pero pues las actividades es mucho más importante porque esas son las notas para certificarlos y para aprobar el curso. ¿Listo? Entonces no se les olvide enviarnos esas actividades. Si alguno tiene problema, no se les olvide escribirme, decirme si tiene algún problema con alguna actividad. Ya saben que están bastante fáciles. ¿Sí? Esto es un curso bastante fácil. Así que pues no se les olvide adelantarse. ¿Listos? Por hoy voy a tener aquí la grabación.